Bueno, buenos días a todos. En este momento quiero compartirles un video que realmente va a ser extenso. Vamos a tratar el tema de los ensayos. Yo creo que la gran parte de las preguntas, de las dudas que todos están compartiendo en el grupo y que de alguna forma me han hecho llegar y que he intentado responder, tienen que ver principalmente con la cuestión de los ensayos. Yo creo que les voy a pedir para este video muchísimo sentido común, porque voy a compartir los ensayos con los cuales yo postulé al programa el año pasado, que hubo grandes dificultades con eso podría tratarse en otro video, pero entonces en últimas quiero compartirles cómo hice yo los ensayos, pero con un par de advertencias. La primera de ellas es, hacer los ensayos así no garantiza que pases al programa, ¿sí? La segunda, estos ensayos que yo voy a compartir son hechos hace más de un año, tienen algunos errores, yo hoy en día no los haría de esa forma, los haría de forma diferente. Y la tercera es que si tienen preguntas relacionadas y que por favor sean muy puntuales, las escribamos ahí para que otros compañeros también respondamos con lo que nosotros conocemos al respecto. Bueno, vamos a compartir entonces el primer ensayo. El primer ensayo tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos con la realización del programa y lo que tendría en sí que ver con lo que nosotros queremos aprender, lo que nosotros podemos aportar al programa y lo que nosotros nos vamos a llevar de Brasil para implementarlo entonces en nuestros países de origen. Bueno, este es el ensayo número 1, expectativas e intereses académicos. En mi caso, yo soy estudiante del programa de maestría en letras de la Universidad Federal de Espíritu Santo y este fue el primer ensayo que yo presenté para esta candidatura. Entonces dice así, con el programa de mestrado en letras de la Universidad Federal do Espíritu Santo, tendré la oportunidad de mejorar mi capacidad investigativa en el área de literatura. Esto es primordial, ¿no? Mi área es letras, cada uno hará lo suyo. Yo les sugiero, por favor, pues utilizar también ese tipo de expresiones, cada uno en su área, cada uno de su forma, poniéndole ese toque personal. Adicional al hecho de poder involucrarme directamente en la cultura brasilera de la región sureste. Esto constituye una oportunidad de mejorar mis conocimientos en la lengua portuguesa y de aprender mucho más sobre los autores brasileños de la mano del equipo docente con fines académicos, que luego podré aplicar en mi profesión como profesor de literatura en lenguas extranjeras. Entonces, esa es como la introducción. Yo vengo a aprender, pero también vengo a aportar con lo que yo sé como docente. Por otro lado, participar del programa me permitirá compartir con mis compañeros mis conocimientos en español, inglés y francés como lenguas extranjeras, sus literaturas y aspectos sociales. Esto contribuirá a una construcción pluricultural del contexto investigativo y que será enriquecedora en todo sentido. Esta parte es fundamental. ¿Cómo yo como profesional puedo aportar a la academia en Brasil? ¿Cómo mis compañeros de clase se van a enriquecer de mi cultura? ¿Cómo yo lo voy a compartir con ellos? Por supuesto, en una especie de intercambio académico en el cual solamente hay beneficiados. Yo creo que compartir todo esto con mis compañeros de clase solamente me permite tener de ellos esa retroalimentación y esa ayuda en tanto aprendiz del portugués como lengua extranjera e investigador en temas de literatura. Bueno, en el siguiente párrafo dice, establecer las relaciones socioculturales entre los países miembros de América a través de las representaciones literarias que conciernen al problema de tenencia de tierras y sus conflictos resultantes, me permitirá regresar a Colombia como docente de literatura en lenguas extranjeras que puede establecer paralelos en términos literarios de las diferentes expresiones latinoamericanas. Estoy hablando en términos generales de literatura en América Latina, aunque aquí va una de las primeras cosas, diría yo, de lo que yo no habría hecho y es extender muchísimo el campo de estudio. El campo de estudio en mi caso, si yo lo propuse como América Latina, eso ni siquiera me alcanza con un doctorado. Hay que hacerlo de forma lo más local posible. Eso es algo que yo aprendí recientemente y es que cuando tú propones un proyecto de investigación en maestría, tienes que hacerlo lo más puntual y lo más local posible. Todo esto poniendo especial énfasis en la promoción de la literatura brasilera con el fin de que ésta obtenga un mayor reconocimiento del contexto hispanoparlante. Esta vez, cómo Brasil, cómo el contexto brasilero, cómo la Academia Brasilera se va a ver beneficiada de darme una beca a mí, porque yo voy a llevar y yo voy a ser un promotor de la literatura brasilera en mi país. Cuando nosotros hablamos de América Latina, de literatura latinoamericana, la gran parte de expresiones que nosotros tenemos en cuenta son expresiones en español.
pero vamos, Brasil también hace parte de América Latina. Entonces ese es mi objetivo y yo creo que esta fue una de mis banderas de representación y motivo por el cual postulaba la beca. Asimismo, en las expresiones norteamericanas y caribeñas con características similares y a veces relegadas a un segundo plano por el dominio de la lengua española en la región. Esto es importante, pero déjenme decirles algo, esto toma años hacerlo, o sea que yo no alcanzo a hacer esto en la maestría, pero por lo menos que es llevar la literatura brasilera al contexto latinoamericano, es por supuesto algo importante. En resumen, el desarrollo de la capacidad investigativa me ayudará a mejorar cada día profesionalmente, al mismo tiempo que obtengo herramientas útiles para aplicar en otros proyectos a futuro, tanto creativos como académicos. Entonces, nosotros vamos a aprender, por supuesto, podríamos tener en mayor o menor medida experiencia en términos de investigación, pero sin duda, si queremos acceder a un programa de posgrado es porque todo lo que tenemos que hacer de ahí en adelante es aprender. Entonces, decir eso que nosotros queremos aprender o que nosotros vamos a aprender va a ser un buen indicador de que nosotros tenemos el camino muy claro. Bueno, a continuación entonces les voy a mostrar el ensayo número 2, que es la justificación de la elección del programa, o lo que podría llamarlo, digámoslo así, un anteproyecto, una formulación de un proyecto, pero que no es otra cosa, sino cómo te vendes tú como investigador. Entonces, dice así, vamos a hacer una lectura y vamos a ir explicando así por partes. Los problemas de tenencia de tierra en Colombia, los problemas de tenencia de tierras no son únicos en Colombia. En varios países de América Latina se han observado conflictos que tienen origen en diferentes reivindicaciones, tal cual lo presenta el caso de las guerrillas colombianas. Acá hay un problema, ¿sí? Nosotros no necesitamos como en la forma en la que tal vez estuvimos acostumbrados a establecer, bueno, objetivos generales, objetivos específicos, eh, método de investigación. No, esto es un ejercicio un tanto más, diría yo, conceptual, dialéctico, algo que tiene que ver en sí más con la idea de investigación que la investigación en sí misma. Y yo creo que un lenguaje natural ayudaría muchísimo. Desde los años 50, Colombia ha sufrido de una dolorosa guerra, una guerra dolorosa, y que hasta ahora puede ver una luz al final del túnel. A pesar de que la extorsión y el narcotráfico se convirtieron en las banderas de estos movimientos en la historia reciente, su fundamento original tiene que ver, de nuevo, con la tenencia de tierras. Entonces acá yo planteo algo importante. En este caso, a nosotros nos han vendido históricamente que el conflicto armado colombiano es un conflicto de narcotráfico. Y no es que no sea verdad, eso sí es verdad. Lo que pasa es que si nosotros vamos a la raíz del origen, si nosotros nos ponemos a ver puntualmente cómo surgió el conflicto armado colombiano, incluso desde la colonia. Yo no me estoy yendo desde la colonia, yo estoy hablando acá de los años 50 y esto es importante establecer una fecha. Yo veo que el problema de Colombia es la tenencia de tierras. Entonces hay un problema, conflicto por más de 50 años y tenencia de tierras. De la misma forma, otros países del hemisferio han presentado conflictos que tienen que ver con tenencia de tierras. Por ejemplo, México, Bolivia, ¿sí? Y acá tenemos una cita, una referencia en Arruda, que ya más tarde les voy a mostrar lo de las referencias. Por supuesto, las referencias bibliográficas, inclusive literarias, constituyen una forma de documentación no solamente histórica y que como consecuencia nos ayuda a comprender el origen de los conflictos regionales y a establecer vínculos entre naciones. Mire lo que les estoy diciendo, vamos a estudiar una beca que en un comienzo es una convocatoria por la OEA y un grupo de universidades brasileras, pero que tiene como fin conectar los países de América Latina. Si nosotros como América Latina nos conectáramos de la misma forma que lo hacen en la Unión Europea, nosotros podríamos estudiar en cualquier universidad de América sin problemas de notas, créditos, ese tipo de vainas, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, siempre pongamos esto en evidencia para que ellos sepan que también representamos los intereses de ellos. Bueno, lo que acabo de hacer fue el planteamiento del problema. Entonces, vamos a ver cómo las referencias bibliográficas y más tarde unas referencias teóricas nos van a ayudar a sustentar ese planteamiento que yo hago. El autor colombiano Eduardo Caballero Calderón, por ejemplo, propone en su obra Siervo sin Tierra una perspectiva del origen del conflicto armado en Colombia desde el campesino desposeído y que es víctima de condiciones que escapan a su comprensión. Este constituye no solo el reflejo de una tendencia de tierras mal administradas, sino de una sociedad que bien puede reflejarse, por ejemplo, en la obra Casa Colorada, 2013, de la chilena Ana Ugarte. Esto podría determinar una puesta en común
solo por mencionar dos ejemplos, de las más profundas dolencias que padecen los campesinos no solo en Colombia, sino en la región. En este mismo orden de ideas, podríamos proponer que el conflicto de tierras ha sido ampliamente tratado en todo el continente y por tal motivo es necesario impregnarse de las obras que ya fueron publicadas en países como Brasil y que por ser publicadas en lengua portuguesa aún no son tratadas ampliamente en la literatura latinoamericana. Entonces, tengo un problema, tengo una referencia bibliográfica y necesito encontrar un paralelo, necesito encontrar un par en una referencia brasilera. Esto es mi caso particular, en letras. Yo no sé si podemos, yo quería hacer un ejemplo con naranjas, con bananitos, con palitos, bueno, lo que sea, un tanto didáctico sobre cómo podríamos construir ese ensayo, pero yo creo que la mejor forma es compartir el que yo hice y que cada uno se meta en su cabeza con su propio tema de investigación, cómo podrían hacer ese paralelo. Si yo hablo de literatura, pues el que hable de química, vamos a ver cómo lo relaciona también, ¿cierto? Que ustedes, por supuesto, sabrían mucho mejor que yo. Bueno, atendiendo entonces al llamado de los diferentes autores, aparentemente sin un nexo en común, podríamos recurrir al análisis literario para determinar de qué forma se relacionan las diferentes expresiones, tales como poesía, cuento y novela, en torno al contexto latinoamericano y a la cuestión del problema de tenencia de tierras. Ah, bueno, entonces ya vamos a irnos con un aspecto algo teórico, ¿listo? Aquello constituiría entonces el objeto de estudio de mi programa Mestrado en Letras de la Universidad Federal do Espírito Santo y contribuiría a trazar una ruta de conexión entre los problemas que quejan el contexto latinoamericano y sus posibles orígenes en la época de la colonia. Yo acá cometí un error, ojo, y esto es un error, porque yo estoy ampliando no solamente toda América Latina, sino que me estoy yendo hasta la época de la colonia. Y créanme que un historiador, un doctorado en historia, mejor dicho, no alcanza a hacer esto, pues. Bueno, obviamente estoy exagerando, pero quiero decir que entre más específico sea el estudio es mucho más fácil, ¿sí? De hecho, la tendencia es hacer algo mucho más local y en una época muy específica, porque así la revisión bibliográfica va a ser mucho más fácil. De esta forma, podríamos establecer en El general en su laberinto de Gabriel García Márquez y Conviene a los felices permanecer en casa de Andrés Hoyos, dos visiones de la independencia de Colombia, que existen entonces una visión un tanto caótica de lo que pudo haber sido la independencia en algunos países de la región y que pudo derivar en un cierto desgobierno al intentar administrar adecuadamente las nuevas naciones y que llevó a ciertos autores a describir que existía una especie de desorden en su momento. Eso es un análisis comparado literario sobre la época de la colonia y del origen de algunos de esos conflictos. Entonces, acá estaba intentando sustentar ese tema un poco más ampliamente, pero no es exactamente lo que yo estoy haciendo ahora. De hecho, mi investigación ha cambiado un poco desde este planteamiento y es algo que también les quiero decir. Lo que ustedes propongan finalmente va a ser modificado porque ustedes tienen orientadores en el estudio de maestría o doctorado y esos orientadores les van a decir, bueno, dejemos esto a un lado y enfoquémonos por este lado, ¿listo? Lo cual es muy bueno, ¿no? Porque de eso se trata. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible que hayamos pasado por alto algunas referencias importantes que conformen conflictos similares tanto en Centroamérica y el Caribe, como en Norteamérica y Brasil, solamente para mencionar algunos de los casos que podrían tener una repercusión en la geopolítica regional. De esta misma forma, integrar una propuesta investigativa que reúna las referencias literarias más relevantes, de acuerdo a cada región, en el continente americano y aplicar sobre ellas ejercicios de análisis literario nos ayudaría a interpretar e identificar movimientos sociales que de otra forma parecerían aislados. Ah, bueno, ya vamos a ver el impacto. Entonces vamos a ver cómo mi investigación impacta los movimientos sociales, pero que juegan un rol importante en las comunidades no solamente rurales, indígenas o afrodescendientes, sino en las grandes ciudades. Como resultado tendríamos que la literatura brasilera, y más específicamente aquella que trata la problemática de la tenencia de tierras, o sea, volvemos, ¿cierto? Tenemos esta idea, este problema, tenemos estas referencias bibliográficas, vamos a reunir entonces. Podría integrarse el contexto latinoamericano de una forma más fluida, reconociéndose en sí misma como parte de un todo, a pesar de las particularidades de su contexto. Mi propuesta investigativa es, hey, Brasil, a pesar de tener una lengua diferente y una historia muy diferente, porque fue imperio, ¿no? A diferencia de las demás naciones en América Latina, yo creo que puede integrarse también a la literatura latinoamericana de forma en conjunto. Integrar las expresiones literarias en torno al problema de tenencia de tierras y su posible origen en la época de la colonia
en las Américas, exige especial atención en las experiencias no solamente en lengua española, sino también francesa, criolla e inglesa en el Caribe. Yo soy licenciado en lenguas modernas, entonces yo cómo me vendo como investigador a través de los idiomas, al igual que las expresiones en lengua portuguesa en Brasil. Para esto ponga a nuestro servicio en pro de la pluralidad investigativa mis conocimientos en portugués, francés, inglés y español, como licenciado en lenguas modernas, y por supuesto me propongo a compartir con todos ustedes de forma clara, siempre con miras al aprendizaje mutuo y en tanto mis capacidades didácticas me lo permitan, lo aprendido hasta el momento en términos literarios. Yo tengo un problema, tengo una bibliografía y me vendo como investigador. Esto es lo que yo propongo, ¿cierto? Ahora vamos con las columnas vertebrales de esto que estoy diciendo. Dice, para tal fin podríamos profundizar en los estudios del francés Paul Ricoeur, que, según Johanna Vulture en su artículo La comunicación literaria según Paul Ricoeur, integran al autor, al texto y al lector en una manera de comunicar, en vez de hacerlo individualmente. De esta forma, y con respecto al texto, podríamos decir que los análisis literarios serían propuestos sin que en primer lugar esté su estructura, que por supuesto no es menos importante, sino aquello que el texto tiene para decirnos sobre el mundo. Adicionalmente, el estudio dedicado a la obra de Roman Jakobson, solo para mencionar un ejemplo, a la luz del estructuralismo literario del siglo XX y del Círculo de Praga, podría ofrecer una perspectiva un poco más formal y como resultado proveer elementos adicionales que sirvan al análisis de las obras sugeridas con el fin de construir una propuesta de investigación. Déjenme decirles algo, hoy en día en mi investigación yo estoy haciendo algo completamente diferente a esto, ¿sí? Porque entonces el orientador te dice, mira, no te vayas por ese estructuralismo porque filosóficamente esto y esto. Teóricamente esto y esto y esto. Entonces te sugiero que te vayas más bien por la estética literaria, estamos hablando de mi tema, y vas a integrar estos autores. Entonces yo de todas formas, como hice una propuesta de investigación, estoy seguro de lo que estoy hablando, entonces yo defiendo el uso de este autor. Pero entonces vamos a darle otro abordaje, ¿sí? Quiere decir, el ingeniero químico, el licenciado en biología, el licenciado en educación física, el historiador, el abogado, qué sé yo, el matemático, va a llevar autores, va a decir, mis autores son estos porque argumento de esta forma, ¿sí? De esto se trata. La propuesta está fundamentada en la necesidad de promover la integración de la literatura brasileña dentro del contexto latinoamericano. Adicional al hecho de que los procesos de reivindicación no escapan a América del Norte, en tanto que inmigración, sobre todo irregular. Y los pueblos indígenas pueden sufrir un tipo de desplazamiento que podría ser territorial y o sociocultural. Miren, esto, por supuesto, es la propuesta. Yo quisiera haber sabido cómo mejorar el uso del tiempo, del espacio, con el fin de evitar abrirme tanto, porque el que mucho abarca, ¿no? Dice el dicho, y hacerlo más puntual. De nuevo, ya lo repetí, pero lo voy a decir una vez más. Entre el proyecto sea más puntual, muchísimo mejor. En el programa de licenciatura en lenguas modernas de la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia, por ejemplo, los estudios literarios latinoamericanos dan poca relevancia a las expresiones brasileras, aun sabiendo que nuestro vecino gigante también sufrió de dolorosos conflictos territoriales que pudieron ser la herencia de las políticas colonialistas o imperialistas en su caso particular. Adicionalmente, solo se piensa en las expresiones literarias autóctonas en el Cono Sur, incluyendo México, pero poco se sabe sobre las expresiones de los pueblos originarios de Norteamérica y el Caribe. Yo estoy intentando coger todo Latinoamérica, pero esto no es lo que estoy haciendo ahora, ¿listo? Entonces, los estudios literarios desarrollados en el Mestrado en Letras de la Universidad Federal do Espírito Santo contribuirían a la formación investigativa que podría ser aplicada desde nuestro contexto en Colombia y desde la cual puede promoverse un rol de la literatura latinoamericana mucho más integrador. Todo esto a través del estudio de las propuestas curriculares de los departamentos de literatura de las universidades colombianas y de la divulgación del resultado de esta propuesta investigativa para tal fin. Entonces, ¿qué es lo que yo me voy a llevar de mi maestría en letras para Colombia y qué impacto va a tener? ¿Qué quiero ver yo? Las propuestas y los programas de los departamentos de literatura de las universidades en Colombia, cómo están abordando la enseñanza de la literatura latinoamericana para la formación de futuros docentes de literatura y cómo nosotros podemos darle un enfoque diferente con respecto a la estética literaria que tenga un concepto mucho más integrador, menos eurocentrista y más integrador latinoamericano
con el fin de reconocernos más como región. Yo creo que eso es importante. Si lo logro hacer, sería muy feliz. Si no, yo creo que tendría una gran tarea para mi doctorado. Para alcanzar este objetivo, estaré dispuesto a adaptarme al calendario propuesto, aunque en términos generales podría asumir que este iría dividido en tres etapas principales. La primera, con respecto a la apropiación de contenidos y la revisión bibliográfica, tanto como la fundamentación teórica, investigativa y literaria, es decir, disciplinas. Lo que sigue es muy importante y es cómo vas a proponer ese cronograma de investigación, ¿listo? No sabemos fechas, obviamente, pero podemos decir, bueno, primero voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, luego voy a hacer esto. ¿Listo? Entonces, la primera etapa es revisión bibliográfica, leer, leer y leer. La segunda constituye un primer acercamiento documental y que supone alcanzar como logro la redacción de las dos propuestas en el siguiente orden. Primero, expresiones literarias que se encargan del problema de tenencia de tierras en América Latina, en que incluyen Brasil, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica. Esto lo presenté ya, esto ya lo hice, esto lo presenté en un Congreso Internacional de Literatura Comparada. Segundo, un análisis literario de aquellas expresiones con el fin de hallar lazos que nos unen como gran nación a pesar de nuestras particularidades históricas, geográficas y políticas. Estoy trabajando en ello. Lo que pasa es que yo apenas estoy empezando mi maestría, sin mencionar que tuvimos pandemia, ¿no? O que tenemos pandemia. Y finalmente, una tercera etapa que concierne a la fundamentación de una propuesta integradora en términos literarios que sirva para ser aplicada en la academia y que adicionalmente promueva las expresiones brasileras, caribeñas y norteamericanas para ser reconocidas como parte de un todo a nivel regional, encontrando puntos comunes, tales como los problemas de tenencia de tierras y los conflictos sociales generados como resultado. Esto ha cambiado un poco, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Finalmente, involucrarnos en el proceso investigativo para tal fin contribuirá a la adquisición de los fundamentos teóricos y documentales con el fin de lograr reconocernos como parte de un todo y no como un puñado de naciones con diferencias culturales dentro de las cuales no nos reconocemos, situación bajo la cual nos hacemos vulnerables como individuos. Esto es un llamado, ¿cierto? Esto es una especie de concepto teórico sobre los estudios que yo voy a hacer que no solamente se limitan al análisis literario. Si nosotros como investigadores en matemáticas, ¿qué tenemos que hacer? Pues no para descubrir matemáticas, porque yo diría que los grandes retos ahora no son esos, sino más bien cómo, en términos didácticos, llevar eso a las nuevas generaciones, cómo podemos integrar las nuevas tecnologías, cómo podemos impactar comunidades con el estudio de matemáticas. ¿Qué pereza estudiar matemáticas? Bueno, si estamos hablando de didáctica y de educación, ¿cómo lo abordamos? Y cada uno en su área del conocimiento va a finalizar o va a concluir, digamos, con este tipo de reflexiones. Por último, yo creo que hice estas referencias bibliográficas según normas APA. Esto también cambia, déjenme decirles que en Brasil se utiliza ABNT, que quiere decir Asociação Brasileira de Normas Técnicas. Es un estándar diferente, pero pues es solo seguir instrucciones. ¿Sí? Si APA ya le saca a uno canas, pues ABNT ya no creo que nos haga mucho daño porque pues es solo seguir las instrucciones y lo creo un poco más aplicable que APA. ¿Sí? Bueno, yo solo espero haberles traído un poco, no solamente de mi investigación, que me encanta, me gusta muchísimo hacer lo que hago, sino también intentar llevarles a ustedes esa estructura de esos ensayos, unos ensayos que fueron eventualmente aceptados en mi programa y motivo por el cual pues agradezco muchísimo esta oportunidad de estar estudiando mi maestría en letras y que espero también ustedes puedan retomar y ponerle su sello personal, sus características. Sepan de nuevo que este ensayo o estos ensayos fueron hechos hace más de un año, que hay cosas que yo corregiría, hay cosas que yo cambiaría, pero que sí pueden servir como referencia para que ustedes hagan los suyos, sin importar el área de conocimiento, pues me sentiría entonces muy contento. Bueno, si tienen dudas, si tienen preguntas o comentarios, háganlo en los videos y no se preocupen, la convocatoria cierra el 22, todavía hay suficiente tiempo para revisar los documentos de forma ordenada. Un abrazo para todos, que estén bien.